tal, queridos hermanos? Nuevamente me da mucho gusto saludarlos en este curso de evangelización fundamental. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta aventura que hemos iniciado para conocer más a Jesús. Estamos conociendo ahora sobre el tema de la oración. Vimos en un principio la importancia de la oración en nuestra vida. Vimos cómo sin la oración difícilmente podremos avanzar en nuestro camino espiritual y que esta es la causa de que tantos cristianos no logren llegar a la perfección en su vida, porque no se dan ese tiempo para orar, porque no conocen sobre la esencia de la oración. A través de nuestro curso queremos que conozcas verdaderamente qué es la oración, cómo se realiza esto en nuestras vidas, los efectos tan maravillosos que Dios realiza en nuestro corazón cuando nosotros oramos. Hemos querido destacar en nuestra reunión anterior solamente algunas de las grandes enseñanzas que Jesús nos dejó sobre la oración, especialmente partiendo desde el Padre Nuestro, en donde, como decíamos, no solamente es una oración más, sino es todo un estilo para orar. Es todo un curso de oración, la oración del Padre Nuestro. Ahora, en esta reunión, quisiera empezar a profundizar sobre cómo orar. Hemos visto la importancia de la oración. Hemos visto todo lo que Jesús nos dijo sobre este tema. Pero, ¿cómo orar? Decíamos que la oración pues es un diálogo, es platicar con alguien. Este diálogo que va haciendo que nuestra amistad crezca. Cuando nosotros no tenemos un diálogo con las personas, pues va a ser muy difícil comunicarnos y que podamos crecer en la relación con la persona. Es difícil crecer en nuestra relación con Dios si nosotros no establecemos con Él un diálogo íntimo, profundo y personal. Y bueno, quisiera a lo largo de estas próximas reuniones proponerte un esquema, una ayuda para tu oración, de tal manera que puedas ir tú a través de esta información, a través de esta catequesis, tú puedas ir generando en tu propia vida un esquema propio de oración que te permita ir desarrollando un diálogo profundo y amoroso con Dios. La oración es una conversación, y una conversación tiene siempre diferentes elementos. Todos lo hemos vivido. Cuando nosotros establecemos una relación con una persona, pues digamos que le invitamos a comer o le invitamos a cenar o simplemente vamos a su casa y empezamos ahí a charlar. En esta charla creo que será también tu experiencia, que normalmente empezamos con las cosas pues más triviales, ¿no? Hablamos que si del clima, hablamos que si cómo están las cosas en la casa, en fin, cosas cotidianas. Esto va abriendo a cosas más profundas y generalmente llegamos a una parte intermedia en donde pues vamos profundizando y llegamos a asuntos importantes ya para nosotros. Empezamos a comentar sobre nuestra vida, sobre nuestros problemas, sobre nuestras necesidades, cosas que queremos compartir con la otra persona. Se establece ahí un diálogo. En ese momento la otra persona también comenta sobre alguna situación que yo estoy viviendo, que quizás esta otra persona también vivió. Vienen los consejos, viene una profundidad donde vamos intercambiando incluso sentimientos. Yo me involucro con la otra persona en lo que me está diciendo, de tal manera que nuestra relación va creciendo y se va fortaleciendo. Voy conociendo más a esta persona, la voy amando más, voy conociendo de lo profundo de su corazón. Con el paso del tiempo, esta conversación nuevamente vuelve a las cosas sencillas. Vamos llegando a ciertas conclusiones, a los abrazos, a las despedidas. De ahí, pues, hemos sacado una gran riqueza. Hemos enriquecido a la otra persona y nos hemos enriquecido también nosotros. La oración hace el mismo proceso con Dios. En la oración también empezamos hablando de nuestras cosas sencillas y poco a poco vamos entrando a la profundidad de nuestro corazón. Dios también en este proceso se revela con nosotros. Vamos viendo cómo empezamos hablando con Él
Él empieza también a interactuar con nosotros y en esta interacción vamos creciendo y vamos relacionándonos cada vez de una forma más profunda. Vemos que pasamos a veces de un tema a otro tema, cada tema nos apasiona, nos interesa más, y esto es lo que hace que nuestra oración se extienda, que nuestros diálogos se extiendan. Cuando estamos con una persona que amamos y que vamos encontrando cosas en común, especialmente cuando experimentamos que nos entiende y que también nosotros tenemos empatía y capacidad de entender a la otra persona, las horas se nos van volando y cuando nos damos cuenta han pasado ya quizás horas que hemos disfrutado, horas en las que nos hemos enriquecido, en las que hemos aprendido más de la otra persona, en donde su experiencia y esta comunicación ha enriquecido positivamente todo nuestro ser. En la oración ocurre, como te digo, algo semejante. Y bueno, hay muchos caminos, ¿verdad? Hay muchos caminos para orar, hay muchas formas, ¿verdad? Quisiera yo recomendarte como uno de los elementos más importantes. Hay un curso que se da en la iglesia, que es el curso de vida y oración del padre Ignacio Larrañaga, en donde tú puedes, a través de este curso, que dura generalmente 4 meses, podrás profundizar en tu oración. Pero mientras tanto, yo quisiera mostrarte un camino sencillo que yo mismo en mi vida de oración fui desarrollando y fui viendo cómo este pequeño caminito, una forma sencilla para ir construyendo una oración que pueda alargarse. Porque desafortunadamente, como nadie nos ha enseñado a orar, sino en el mejor de los casos, como lo veíamos, se nos ha enseñado a rezar, pues es difícil, es complicado. ¿Cómo establezco un diálogo con Dios? Bueno, ojalá y lo que veremos en nuestras próximas reuniones pueda ser de utilidad. Yo le he llamado el método 3-3-3 de la oración. Y le he llamado así porque tiene 3 tiempos, tiene 3 momentos y tiene 3 dificultades. Ojalá y esta información pueda ser de utilidad, como lo fue para mí en el momento en que yo también necesitaba aprender a orar. Y bueno, quisiera hoy empezar hablándote de los 3 momentos de la oración. En nuestra oración debemos de tener 3 momentos particulares. Un momento para alabar a Dios. La primera parte de nuestra oración debe estar dedicada a la alabanza. Un segundo momento en tu oración debes dedicarlo para pedir. Y un tercer momento debes dedicarlo para agradecer. Veamos pues con un poco más de detenimiento estos 3 momentos que te propongo para iniciar tu oración. El primer momento que tenemos es el momento de alabar. Y la oración de la alabanza es la oración del enamorado. Cuando nosotros vemos a los novios, pues se deshacen en alabanzas para la novia, para el novio. Está en una conversación hablando sobre el novio, sobre la novia. Y bueno, las llenan de piropos y de alabanzas y es la persona más bonita, más guapa, más inteligente, etc. O sea, nos deshacemos en alabanzas. Lo veo con las madres de familia, con sus hijos. Puede ser que el hijo esté más feo que una urraca, carambas. Y sin embargo, es el más hermoso. Quizás no sea el número 1 del salón, al contrario, a lo mejor pues no tiene mucha capacidad, pero para la madre es el más inteligente y siempre lo alaba y cuando está con sus amigas lo presume. La oración de la alabanza expresa nuestro amor por esa persona que se desvive en elogios. Si esto lo llevamos a nuestra vida con Dios, pensemos cuántas cosas no tendríamos y podríamos decir de nuestro Dios. Una persona que ama a Dios se desvivirá en elogios. Eres grande, poderoso, maravilloso, magnífico, excelso. Eres bueno, eres tierno, eres delicado. La oración de la alabanza nos permite abrir completamente nuestro corazón.
permite que nuestra vida se haga plena en Dios. Desafortunadamente hemos perdido esta oración en nuestra iglesia. Cuando la oración pasa a nuestra cultura occidental, nos volvimos lo que se llama hieráticos, estáticos. Vemos a las personas orando y no tienen expresión en sus caras ni en sus manos. Hoy en día incluso nos da pena, nos da vergüenza hacer algún gesto que indique una situación interior en nuestra oración, juntar las manos, extender las manos, levantar nuestras manos. Todo esto nos causa extrañeza, lo vemos con recelo. Vemos, por ejemplo, hoy en la iglesia hay un movimiento que se llama el Movimiento de Renovación Carismática en el Espíritu Santo. Este movimiento católico ha retomado la oración de la alabanza y la gente se ve recelosa. Y la primera vez que una persona asiste a una reunión de alabanza, a una oración exclusivamente de alabanza, se siente como una persona toda rígida, ¿verdad? No sabe qué hacer. Ve a los demás que levantan las manos y no sabe en ese momento si él también levantarlas, encogerlas. Voltea hacia un lado, voltea hacia el otro, se siente incómodo, no sabe qué es lo que debe hacer. Y eso es porque en nuestra iglesia habíamos perdido esta espontaneidad para hablar con Dios, para decirle todas las cosas bonitas que nacen de nuestro corazón, para decirle que le amamos, para decirle bendito seas, te alabamos, yo te alabo, yo te bendigo. Yo te alabo, yo te bendigo, para decirle todo lo que brota de un corazón enamorado hacia su Dios, a este Dios maravilloso que hace tantas cosas hermosas en nuestras vidas. Poderle extender las manos y decirle, papá, dame lo que estoy necesitando. O levantar nuestras manos para glorificarlo, para alabarlo y bendecirlo. Es para reconocer lo que es Dios. Eres grande, eres poderoso, eres magnífico, eres excelso. Y entonces nuestro corazón entra en un estadio de amor, de alegría inmensa. Nuestras oraciones, como nuestras conversaciones en general, son alegres. En ellas reímos, platicamos, bromeamos. Habrá momentos de profundidad, momentos en los que se guarda silencio, se escucha a la persona, quizás porque nos está platicando de una situación difícil, en una situación complicada de su vida. Pero sin embargo, en general, está nutrida siempre de la alegría, está nutrida de esta experiencia de comunicarnos con la otra persona que amamos. Y sin embargo, ¿cómo son en general nuestras oraciones? En primer lugar, distraídas. Solamente repetimos fórmulas que hemos aprendido mentalmente, que muchas veces las estamos repitiendo mientras estamos haciendo alguna otra actividad. Y no nos concentramos en el diálogo. No entramos en esta relación con la otra persona. No nos sentimos capacitados para expresarnos. Y no solamente para expresarnos con palabras, sino para expresarnos con gestos. Y entonces la persona siempre está rígida en sus oraciones. Está diciendo, pues como una grabadora, y yo creo que en el cielo va a decir, bueno, y este es Ernesto o esto es una grabadora el que me repite y me repite y me repite. Cuando yo lo que quiero es dialogar con él, cuando yo lo que quiero es entrar en relación con él. Y está firme, está seco, está sin expresión, ni en su cara, ni en sus manos, nada. La oración es un momento de gozo, es un momento de alegría maravilloso con Dios nuestro Señor. La oración de la alabanza es la oración propia del pueblo de Dios. Yo quisiera que viéramos unos cuantos textos. Habría cantidad, muchísimos, en los cuales nosotros podríamos encontrar cómo a la base de la oración cristiana está la oración de la alabanza, como una expresión de nuestra vida, como una expresión de nuestro corazón. Quisiera que abrieras tu Biblia en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, en donde San Pablo invita a la comunidad a la oración y particularmente a la alabanza.
En el versículo 19 dice el apóstol: y reciten en sus reuniones salmos, himnos y cánticos inspirados. Canten y toquen para el Señor de todo corazón y den continuamente gracias a Dios Padre por todas las cosas en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciten en sus reuniones salmos, himnos, cantos inspirados. Tóquenle, alábenlo, cántenle. Las oraciones de nuestros primeros cristianos eran así. Estaban siempre recordando y viviendo la Pascua de Jesús. Jesús está vivo. Y entonces en la oración yo reconozco a un Dios vivo. Mi oración debe de ser como si yo reconozco que estoy hablando con una persona que está viva y que está contenta también de estar platicando conmigo. Mis oraciones deben de ser gozosas, alegres. Deben de estar nutridas por cantos. Una de las primeras cosas que yo le invito a hacer a la gente que empieza a convivir conmigo en este tema de la oración es que vayan aprendiendo cantos. A veces ni siquiera los conocemos. Los únicos cantos que a veces conocemos son los de la misa. El canto de entrada, el canto de salida, el canto del Cordero de Dios, etcétera. Que es muy bueno, hay que cantarlos. Y hay que cantarlos, ahorita veremos, con mucha enjundia y con mucha alegría dentro de nuestras celebraciones. Pero hay muchísimos cantos que pueden expresar diferentes actitudes, diferentes sentimientos de mi corazón. Y entonces es bonito cuando uno va a orar, pues se lleva ahí su grabadora. Bueno, pues ahora ya no se usan tanto las grabadoras. Hablo de esto porque fue mi experiencia cuando yo también empezaba mi proceso en ir conociendo más a Dios e ir entrando en el proceso de la oración. Pues a veces me llevaba mi grabadora y a veces, como Dios pues me ha dado también la posibilidad de tocar la guitarra, pues me llevaba mi guitarra ahí para orar y cantar. Y me encantaba, me sigue encantando todavía en mis oraciones cantarle al Señor. Hacer de mi oración una verdadera fiesta. A lo mejor tú no tienes esta posibilidad de tocar la guitarra o algún instrumento, pero puedes llevarte ahora estos reproductores de MP3, de CD, y te los puedes llevar. No necesitas ni siquiera disturbar a nadie de los que estén en ese momento si lo estás haciendo en el Santísimo. Si lo estás haciendo en tu casa, pues puedes incluso poner tu estéreo a todo volumen. Yo me recuerdo hace algunos años haber ido a una iglesia allá en Estados Unidos y el padre tenía en su iglesia, estaba preparando su homilía y tenía puesta en el sonido de toda la iglesia, tenía puesto solamente cantos de alabanza hermosísimo y sonaba de una manera hermosa. Yo llegué a buscarlo y entonces me dijo una de sus asistentes: está en el templo, está preparando su homilía. Y la estaba preparando en medio de la oración de cantos de alabanza y no entré a disturbarlo, pero lo veía caminar por el pasillo, meditando, reflexionando con su Biblia en la mano, mientras preparaba esta participación en la Santa Liturgia. Pero lo que se oía en las bocinas eran solamente cantos, eran oraciones que seguramente él también repetía en su corazón. Cántenle al Señor, alábenlo, denle gloria, porque Él es digno de la alabanza, es digno del poder, es digno de la gloria. Y por eso San Pablo les dice a los primeros cristianos: llévense sus instrumentos, tóquenle, cántenle. En algunas ocasiones, en la fiesta de Pascua, invito a que todos los niños y toda la familia se lleve algún instrumento a la misa, para que con sonajas y con cantos y con güiros y con guitarras y con todo lo que sepamos tocar, al menos en algunos momentos de la misa, podamos todos aclamar al Señor con cantos. Forma parte de la expresión y de la oración cristiana. Hay otra cita en Hebreos 2, verso 12, en donde también el autor de este texto nos invita también a la oración de la alabanza. Dice el texto: por eso Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la comunidad te alabaré. En medio de la comunidad te alabaré. La alabanza forma parte esencial de la oración cristiana que por siglos habíamos perdido.
y que gracias a Dios el Espíritu Santo ha regresado a la iglesia a través del Concilio Vaticano II y de este movimiento que te mencionaba, hace un momento, la renovación carismática católica en el Espíritu Santo, que ha retomado con fuerza este don de la alabanza y que va esparciendo esta forma de orar en todas partes. Ejercítate. ¿Por qué, hermano? Porque esto es lo que vamos a hacer durante toda la eternidad. Quisiera que me acompañaras en un texto de Apocalipsis, en el capítulo 19, en el verso 4, dice: cayeron entonces rostro en tierra los 24 ancianos y los 4 seres vivientes y adoraron a Dios que está sentado en el trono diciendo: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alaben a nuestro Dios, todos sus fieles, todos sus siervos, humildes y poderosos. Alaben a Dios, todos sus siervos, humildes y poderosos. Tenemos que alabar al Señor, porque eso es lo que vamos a hacer durante toda nuestra vida. Todos tenemos que alabar a Jesús. Qué aburrida va a ser tu vida en el cielo si no aprendiste a alabar. Es más, no creo que no te nieguen la entrada porque no sepas alabar, pero estoy seguro que vas a tener que tomar un curso de alabanza. Y no quisiera pensar que ese curso de alabanza te lo vayan a dar en el purgatorio, ¿eh? Así que pues, ¿para qué esperarnos al purgatorio para aprender a la alabanza? Vamos a aprenderla desde ahora. Vamos a dejar que de nuestro corazón salga este grito que le dice: Jesús, cómo te amo, cómo te bendigo, cómo te alabo, cómo siento en mi corazón que hoy vibra por ti. Y quiero decirte esta noche, esta tarde, esta mañana, quiero decirte que te amo, que te bendigo, que eres infinitamente bueno, cómo te has portado bien con mi corazón. Bendito seas, alabado seas, te adoro, te bendigo, te glorifico. Y sin miedo se lo decimos y hablamos con Él. No nada más en nuestro interior, en nuestro corazón, sino dejamos que fluya por nuestros labios. A veces tenemos en nuestros labios solamente palabras indecentes o palabras que no edifican. Pon en tus labios palabras de alabanza. El Antiguo Testamento está completamente colmado de esta oración. Los salmos son una expresión clara de esta realidad. Serían muchísimos. Te invito a, solamente para darnos una pequeña idea, a que vayas a los salmos y que vayamos al salmo, por ejemplo, al Salmo 100. En el Salmo 100 dice lo siguiente: aclamen al Señor, habitantes de toda la tierra, den culto al Señor con alegría, lleguen hasta Él con cantos festivos. Lleguen a Él con cantos festivos, alábenlo, grítenle, cántenle, proclamen su grandeza, proclamen su amor. Reconozcan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Mira el verso 4. Entren por las puertas de su templo dándole gracias, crucen por sus atrios entonando himnos, alábenlo, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno y su amor es eterno, su fidelidad permanece de generación en generación. Si te fijas, el verso 5 nos da la razón de por qué alabamos al Señor. Lo alabamos porque es bueno, porque su amor es eterno, porque su fidelidad permanece de generación en generación. ¿Cómo no vamos a cantarle? ¿Cómo no vamos a alabarlo? ¿Cómo no vamos a bendecirlo si no hay un Dios más grande, más poderoso, más hermoso y más bueno que nuestro Dios? Nuestro corazón se debería de desbordar en cantos, en alabanzas, en una fiesta de alegría cuando entro delante de la presencia de Dios. A veces hemos exagerado y no lo sentimos cercano. No sentimos que podemos entrar a su presencia con cantos, con adoración. Sí, con respeto,
pero con gran alegría, como el pueblo cuando iba a Jerusalén, cuando entraba en el templo, lleno de temor y de reverencia, pero de gran gozo de estar delante de Dios. Yo no creo que en el cielo vayamos a estar tristes. Sería una tristeza estar triste en el cielo. Decía un autor de la Edad Media que un santo triste es un triste santo. O sea, la vida cristiana es alegría, es gozo, es paz en nuestros corazones. Cheque el Salmo 98, el Salmo 99, el Salmo 105 y muchísimos más. Encontrarás una gran riqueza para ir armando tu alabanza. Cuando entras en la presencia del Señor para este momento, tomas tu Biblia y si te sabes este canto cantado, este canto está ya compuesto con música. Hay varias músicas para este salmo. Y hay muchos salmos de alabanza que ya tienen música. Pero si no tienes, bueno, pues recítalo con todo tu corazón. Aclamen al Señor, habitantes de toda la tierra. Y haces tú tu invitación. Sí, que te aclamen, Señor, que te alaben, que te bendigan, que te den la gloria, porque tú eres inmenso, eres poderoso. Yo te bendigo a nombre de ellos y con todas tus criaturas, como lo hacía Francisco de Asís. Habría que ver ese cántico maravilloso de las criaturas. Ya para morir, el Señor envió un ángel con un violín y tocaba una música celestial. Y decía Francisco, si continúa el ángel, voy a morir de gozo y de alegría. La oración es gozo, es alegría. Eso es lo que vamos a hacer en el cielo. La vida en el cielo es una vida gozosa, alegre, feliz. Y eso me entusiasma. Y qué triste que tantos hermanos no conozcan la dulzura de la oración de la alabanza, que no puedan expresarse porque siempre están rígidos, están así como parecerían casi muertos, repitiendo como grabadoras simplemente palabras, en vez de soltar todo su corazón y de experimentar la alegría de orar a nuestro Señor. Es la oración más perfecta, porque en esta oración no pides nada. O sea, simplemente te gozas en Él. Es la oración plena del corazón. Tenemos que irnos introduciendo en esta vida de oración, en la vida de la oración de la alabanza.